huella de carbono y movilidad sostenible. Y primero que nada, quiero hacer la pregunta, digamos, de rigor en este caso, tanto a Martín como a Pamela. Es en septiembre pasado, en septiembre de 2021, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas hace público un informe donde pone 5 escenarios futuros, donde hay 3 catastróficos, 2 moderados, que ponen en alerta al mundo sobre el calentamiento global. La movilidad en ese sentido, el transporte, la movilidad, es una de las principales causas de calentamiento global. ¿Qué nos pueden decir los dos al respecto de ello? Bueno, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien porque estoy con el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Realmente un honor estar con ustedes, pudiendo compartir estos comentarios acá desde Argentina. Bueno, en relación concreto con todo el tema que mencionaban, el tema de la migración de los sistemas de transporte al modo eléctrico realmente va a cambiar el paradigma en un montón de aspectos. Y cuando hablamos eléctrico, no nos olvidemos que no solamente están los coches, están los trenes y un montón de sistemas, inclusive en el agro, que pueden reconvertir la matriz productiva de carbono a una matriz mucho más interesante, y ni hablar con el tema del hidrógeno verde también y los nuevos elementos que hay hoy en día en el mercado para poder utilizar ese hidrógeno como medio de movilidad. En este sentido, definitivamente, lo importante es que las grandes industrias, las grandes empresas, en este caso automotriz, están haciendo esa migración, que son realmente los que están marcando la diferencia. Y después, obviamente, empresas de una envergadura mediana, como la nuestra, que es pública-privada de Argentina, aportan también su pequeño granito de arena para todo eso. Pero definitivamente es un camino que hay que seguir construyéndolo, hay que seguir viendo las diferentes formas de trabajar con estos medios de movilidad sustentable. Y bueno, creo que hay una responsabilidad de cada país para poder encaminarse en este curso, ¿no? Excelente. Martín, cuéntanos, Pame, un poco cómo lo ves tú, cómo lo ven desde Alemania, desde el Estado Federado de Bavaria. También aprovecho, Alejandra, de saludarte y agradecer la invitación. También a Martín, hola, un gusto conocerte digitalmente. Yo creo que es importante mencionar que la movilidad es un requisito central para participar de la vida social. Es decir, así como existimos como humanidad, necesitamos seguir moviéndonos y que contribuye significativamente a la calidad de vida de las personas. Pero al mismo tiempo, este transporte urbano de pasajeros, de mercancías, bueno, contamina, es fuerte, hace ruido, hace uso del suelo importante, eso lo vemos sobre todo en las megaciudades de Latinoamérica. Por lo tanto, debemos hacer que el transporte sea más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, sin restringir la movilidad de las personas ni el transporte de las mercancías. Y ahí es donde entra lo que menciona Martín, la electromovilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las tendencias. ¿Cómo hacemos que nos sigamos moviendo, no perder la calidad de vida que tenemos, pero al mismo tiempo debemos ser sostenibles, debemos respetar el medio ambiente y obviamente impactar lo menos posible la vida del ambiente que nos rodea? Pero por otro lado, si consideramos las tendencias, por ejemplo, de la transformación digital, estas tendencias también están influyendo en la movilidad ya. Si nos volvemos muy futurísticos, por ejemplo, podemos hablar de que ya hay vehículos que son controlados por los teléfonos inteligentes. Hay una oferta de movilidad flexible, como el uso compartido de automóviles. Están los vehículos autónomos, que ya están usándose, los taxis aéreos para cortas distancias y mucho más. Entonces nos debemos preguntar, ¿queremos aprovechar este cambio que per se se está dando en la movilidad para que esta transformación sea exitosa? Esa es la pregunta. Yo no los veo, pero me imagino que están así. Entonces, necesariamente debemos preguntarnos además lo que están buscando los mercados. Entonces, si nos vamos a definiciones netamente de mercado, bueno, para seguir sobreviviendo como empresa, como industria, que también Martín habló que la empresa es importante en este cambio, tenemos que ser sustentables. Debemos producir o lograr una mayor eficiencia energética, debemos tener una mayor eficiencia de recursos y tenemos que
enfocarnos en el usuario. Nunca debemos olvidar el usuario final de todo lo que estamos innovando y desarrollando. Por lo tanto, la electromovilidad nos ofrece nuevas oportunidades también. ¿Por qué? Porque hay una nueva cadena de valor que se crea y esta nueva cadena de valor requiere de puestos de trabajo, de nuevos desarrollos, de nuevas empresas, de nuevas startups, etc. Entonces, no hay que verlo todo negativo. Para Alemania, por ejemplo, la electromovilidad es una oportunidad para fortalecer la industria y es una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico del país. En ese sentido, justamente iba a entrar a eso, Pame, pero te adelantaste un poquito, pero excelente, porque entremos al tema puntual de cada uno de nuestros países, ¿no? En el caso de Martín, ¿qué están haciendo en Argentina y cómo Faniot está contribuyendo a eso? Cuéntanos un poco de Faniot y qué vienen haciendo en el tema de electromovilidad y movilidad. Sé que ustedes hacen temas de movilidad para agricultura. Cuéntanos un poquito específicamente en Argentina, cómo se está viendo este tema, cómo lo ves avanzando, qué cosa está haciendo. Cuéntanos un poco, Martín, haciendo doble clic en Argentina. Bueno, nosotros básicamente desde Faniot tenemos un programa que se llama Hamelbot, que es el programa que se dedica a todo lo que es movilidad sustentable particularmente. Y ahí tenemos 3 líneas de trabajo. Tenemos un área de movilidad sustentable para el agro o agrotecnología, un área de movilidad sustentable que la podemos definir como urbana, y luego un área que la denominamos de uso táctico, que son algunos vehículos eléctricos que se usan para básicamente ejército o fuerzas armadas, ¿no? Los van a poder ver ahí en la página de Hamelbot o Faniot, que están los links. En relación a la primera, definitivamente creemos que el agro tiene que tener una huella positiva de carbono, por eso diseñamos 2 tractores, uno se llama Wampa 1 y Wampa 2. Uno es para agricultura familiar, para que pueda tomar muestras de suelo, hacer monitoreos en tiempo real de los cultivos, y el otro es un tractor un poquito mucho más grande. El primero está fabricado y está en operación, el segundo está en la etapa final de fabricación. Por lo cual, en el área del agro, definitivamente creemos que los modelos de movilidad sustentable basados en usos eléctricos de los motores, sumado a la inteligencia artificial, pueden dar un cambio muy importante, ya que no solamente ayuda al productor, en este caso este productor chico, sino que también a las grandes extensiones. Y acá, algo que decía la colega desde Alemania, ¿no? El compartir. Todos estos sistemas están basados en la tecnología TaaS, muchos la conocen, es Transport as a Service, en donde realmente uno puede indicar que, por ejemplo, de jueves a viernes no lo voy a usar, o el sábado y domingo en tal horario no lo uso, y compartirlo con algún amigo, colega, alquilarlo, ¿no? La reutilización de estos productos que circulan por un campo, por una ciudad, son extremadamente importantes usarlo con esa tecnología. Y luego tenemos en la segunda parte los de movilidad urbana, que son coches muy chiquitos, coches compactos para 2 personas, que no superan los 60 kilómetros, en donde nosotros tenemos un nicho muy particular. Nuestra visión estratégica es hacer productos que realmente sean muy lindos, que realmente más allá de la movilidad nos sintamos cómodos con el diseño, y por eso lanzamos este producto, que es el CR2 de Hamelbot, que es un coche compacto, chiquito, eléctrico, soporta hasta 150 kilómetros de autonomía, y realmente tiene un diseño vanguardista basado en inteligencia artificial y con tecnología TaaS. Y por otro lado, en lo que es movilidad táctica, desarrollamos unas motos para uso todoterreno, que no son motos, sino son una especie de cuatriciclos que uno va parado, que es difícil de explicar, pero lo van a poder ver, en donde realmente también incursionamos en esa área táctica que es tan importante para la defensa o el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, en lo que pueden ser parques nacionales, por ejemplo, en Argentina, en donde uno puede movilizarse en grandes extensiones sin necesidad de estar, vamos a decir, contaminando ese mismo lugar. Así que desde Argentina tenemos esos 3 productos que estamos trabajando, así que bueno, muy contentos de poder compartir estos desarrollos con todos ustedes. Gracias, Martín. Cuéntanos, Pame, qué están haciendo en Alemania, un poco cómo se está moviendo el tema de hidrógeno verde. Cuéntanos qué están haciendo en términos de electrolineras, de cómo se están moviendo el tema. Iba a estar hoy con nosotros, y yo me disculpo con ustedes a nombre de Guillermo Arias. Él es gerente general, CEO de BMW para México,
Él no ha podido estar hoy porque ha tenido un problema con su conexión. Él está en Miami, no está en México, así que se ha disculpado con nosotros, pero cuéntanos tú un poco qué vienen haciendo en Alemania para que nos demos una idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, a diferencia de Martín, de pronto nuestra perspectiva es obviamente desde el punto de vista de un gobierno regional, a modo de referencia, Bayern, Bavaria o Baviera, como ustedes prefieran, es una de las 16 regiones o estados que tiene Alemania. Queda en el sur de Alemania, la capital es Múnich, y solo a nivel para tener una idea de dimensiones, tiene 13 millones de habitantes y 750.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces es bastante más chiquito, si ustedes quieren, que cualquier país latinoamericano, pero es una de las regiones al mismo tiempo que ha logrado un desarrollo económico importante y es una de las regiones fuertes, no solo de Alemania, sino que de Europa. Habiendo dicho eso, ese desarrollo económico y esa fortaleza se basa en acciones concretas que son impulsadas desde el ámbito de la política pública. Y me voy a referir entonces desde el desarrollo de la electromovilidad desde el punto de vista del gobierno regional, y parto diciendo que si bien la electromovilidad es un elemento central para esta transición que estamos viviendo, no es la única solución. ¿Okay? Esto es, las emisiones del sector de transporte solo se pueden reducir si tenemos una estrategia integral que considere todos los aspectos del transporte, como por ejemplo las fuentes de energía, y ahí viene lo que tú preguntabas, ¿no? El hidrógeno verde, las energías renovables, etc. Pero también es necesario hablar de infraestructura, y también lo mencionaste, por ejemplo, las estaciones de carga para la electromovilidad, tanto de estaciones de carga eléctricas como, si es que estamos hablando de hidrógeno, las estaciones de carga de hidrógeno, que son diferentes. Y finalmente, otro elemento central es la investigación y el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el ámbito de las baterías. Entonces, si todo esto lo consideramos en la región bávara, la política pública está concentrada y enfocada en apoyar todos estos elementos, es decir, apoyar la investigación y el desarrollo en todos los aspectos de la cadena de valor del transporte y de la movilidad eléctrica, de fortalecer la infraestructura para esta transformación del mercado, y también de fortalecer la provisión de las energías verdes. Y ustedes saben que este momento es especialmente crítico para Europa, donde la energía se ha vuelto un elemento central de las conversaciones, también de la política pública y del futuro en general del desarrollo económico europeo. Entonces, es muy interesante, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, la visión que tiene la Agencia Federal de Medio Ambiente en relación a la electromovilidad. Ellos dicen, por ejemplo, si uno revisa el desarrollo integral de la movilidad urbana, ya ni siquiera refiriéndose solo a la electromovilidad, debemos considerar necesariamente la solución integral que abarque aspectos como el marco social, la evolución sociodemográfica que tiene una región o un país, el marco de la política pública, el marco legal, los desarrollos tecnológicos, el marco económico, los instrumentos de fomento, el financiamiento de proyectos concretos, la infraestructura, el suministro de transporte, la estructura y el desarrollo de los asentamientos, la planificación urbana y regional. Entonces ustedes ya se están viendo que cuando tú piensas en ciudades sustentables o sostenibles, es necesario empezar a hablar desde un punto de vista integral, en donde cada uno aporta evidentemente su grano de arena, y en el caso de la industria también se ven enfrentados a desafíos grandes, que es efectivamente, bueno, ¿qué carro vamos a producir? ¿Qué tecnologías vamos a aplicar? ¿De qué manera lo hacemos más eficiente? Recuerden que al principio una de las grandes barreras de entrada de la electromovilidad era que las estaciones que la carga demoraba mucho tiempo, por lo tanto se invirtió mucho en investigación y desarrollo para que existieran puntos de carga ultra rápidos para que pudieran asemejarse a una experiencia de carga de benzina, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo eso, desde el punto de vista de una región alemana, es importante impulsarlo, y se están enfocando y desarrollando instrumentos desde la política pública para poder dar el marco de la política pública ideal y el marco legal necesario para desarrollarlo. Y aquí, cuando hablo de marco legal,
ley de electromovilidad, ley de estaciones de carga, Ahí vamos a normas, llegar. etcétera, y ahí vamos. Entonces, Ahí vamos a llegar. y acuérdense que Alemania además es parte de la Unión Europea. Exacto, exacto. Justo quería entrar ahí, pero antes de entrar ahí, que es el tema de política pública y el tema de cómo viene moviéndose el tema de la regulación vinculada a esto. Antes de entrar ahí, yo quisiera preguntarles a ambos, ¿cuál creen entonces que es la barrera, según cada uno de ustedes, más complicada de saldar en este tema de la aplicabilidad o la implementación de la electromovilidad y la movilidad sostenible, sustentable en la región? ¿Cuál creen ustedes que viene siendo la principal barrera? Para después conversar un poco sobre política pública y qué vienen haciendo los países, cómo se está viendo la región en ese sentido, cómo estamos avanzando. Bueno, en ese sentido, diría que Latinoamérica es un continente bien complejo, todos sabemos las asimetrías que hay en nuestro continente. Son países en algunos casos que sufren mucho el agobio, vamos a decir, las economías regionales de cada uno de los países, por lo cual la inversión en el área de desarrollo de tecnologías de movilidad sustentable definitivamente tiene que estar acompañadas de una política de los gobiernos de cada país. Realmente que un empresario en forma particular trate de crear una nueva marca de coche es imposible, realmente es algo que estaría prácticamente fuera de cualquier ecuación, y creo que las asociaciones públicos-privadas en los diferentes países de la región pueden ser, vamos a decir, una gran solución para todo eso. No creo que un privado, por decir así, pueda armar un startup para vender coches para luego competir con Volkswagen o con BMW o con cualquiera de las grandes marcas. Creo que para entrar fuerte en estos mercados las inversiones son muy grandes, y en Latinoamérica al menos la única viabilidad que yo veo es trabajar en formaciones público-privadas. Y hay algunas cuestiones que son fáciles de poder implementar. Acá en Argentina se está implementando, que en algunos casos es lo que vendría a ser el compra argentino, en donde el mismo gobierno subvenciona desarrollos, por ejemplo, que podrían ser de movilidad sustentable, y es el mismo gobierno, cuando tiene que hacer una licitación para compra de tecnología en este sentido, use la misma que ha subsidiado. Y yo creo que ese circuito es un circuito bien interesante, porque el dinero que da el gobierno para estos desarrollos de gran escala los puede recuperar a través de estas compras. Pero obviamente estoy hablando de Latinoamérica, más particularmente de Argentina, que es situación similar a los países. Se desconectó. Se desconectó, ahorita se vuelve a conectar, es el drama que todos tenemos. Ahí está Martín otra vez. Martín, el drama que tenemos todos, te fuiste y volviste. Estás muteado. Estás muteado. No te escuchamos, Martín, no te escuchamos. Tranquilo mientras solucionas el tema. Ahí está. Ahí estás. Dale. Ahí estamos. Te comentaba que básicamente lo último creo que se escuchó es, creo que estas políticas públicas en donde los gobiernos aportan soluciones económicas a estas asociaciones públicos-privadas puede ser una gran forma de escalar, ya que Argentina y otros países vecinos se encuentran en situaciones similares, ¿no? Y terminaba diciendo que obviamente Europa y Alemania son totalmente diferentes a las situaciones y las vicisitudes que se viven hoy en día en nuestra región, ¿no? Así que creo que la colega nos va a poder ilustrar mejor cómo están ellos. Bueno, yo hice la tarea porque estuve buscando las barreras y todo, y creo que encontré 3 barreras bastante importantes que son igual de importantes en Latinoamérica como en Europa, ¿no? Uno es que tenemos que hablar sí o sí, y ya lo mencioné anteriormente, del mix eléctrico. Siempre que hablamos de una solución, debemos, si es que queremos pensar de manera sostenible, analizar y evaluar el ciclo de vida de las soluciones, en este caso de los vehículos eléctricos. Entonces, si hacemos eso,
solamente en Alemania, por ejemplo, en 2020, el mix energético todavía contiene alrededor del 20% de electricidad de centrales eléctricas a carbón. Entonces, la generación de electricidad a partir de carbón libera CO2, que es dañino para el clima, y es la más dañina que cualquier otra materia prima. Por lo tanto, por ejemplo, un estudio del Club de Automóviles de Alemania llegó a la conclusión que solo si usamos un 100% de energías renovables, hay una mejora significativa en el balance de CO2 de los vehículos eléctricos. Y ahí viene la buena noticia que tú ya anunciaste, María Alejandra, es que existen otras alternativas, como las pilas de combustible basadas en hidrógeno, particularmente hidrógeno verde, y hay que subrayar verde porque eso es lo que hace que sean un 100%, que la evaluación del ciclo de vida de los vehículos eléctricos sea positivo. Háblanos para quienes no saben, quienes están presentes, y hay algunos que sí saben y hay otros que no, cuéntales qué cosa es el hidrógeno verde. Háblanos un poco de eso y por qué Alemania no soy experta en química, pero te voy a contar lo que yo sé. Muy en general. Muy en general. Entonces, claro, me pones en un conflicto, pero por supuesto, el hidrógeno es una forma que los autos pueden utilizar, y los mismos autos eléctricos, de generar electricidad al interior del vehículo, pero no utilizando una pila de litio, sino que utilizando agua. El agua, hidrógeno, es producido a partir de agua, y ahí ya entramos a la parte química, que no puedo decirles todo, pero los invito a que lo estudien específicamente. Lo interesante es que al utilizar el hidrógeno como forma de propulsión de los vehículos, se puede aprovechar tanto el vehículo como existe, como las estaciones de carga de benzina que existen, porque se puede instalar al lado una bomba de hidrógeno. Entonces, eso es lo positivo de esta revolución. Pero el hidrógeno se puede producir se produce a partir de electricidad, se puede producir obviamente también a partir de diésel o de petróleo. Por lo tanto, es importante mencionar que debe ser hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se produce a partir de fuentes de energías renovables. Y ahí es donde Latinoamérica se vuelve un actor sumamente relevante a nivel global, porque tiene un potencial de producir energías renovables y con ello un hidrógeno verde enorme. Eso es lo que les puedo contar en relación a eso, pero los invito desde ya a que revisen el hidrógeno verde en su composición y sus efectos en los vehículos eléctricos. Y a quienes les interese el tema puntualmente del hidrógeno verde, en breve vamos a estar, voy a hacer una pequeña infidencia, Pame, pero creo que es bueno que la gente sepa que estamos haciendo algunas cosas para incentivar el tema de hidrógeno verde junto con Bavaria. Se vienen algunos eventos, pero ya Pamela lo va a ir anunciando en las redes. Sigan al Estado de Bavaria en el LinkedIn y en las redes para que se enteren de estos eventos que vienen en Perú, en los cuales estamos también involucrados, y va a ser, yo creo, un éxito. Siguiendo esa línea, hablemos entonces de política pública. ¿Cuáles son los países? Y ahora quiero ir en contra del reloj, ya no partir contigo, Martín, sino que nos cuentes también en Argentina cómo va un poco del tema de la política pública vinculada a estos temas. Pero, Pame, yo quisiera que nos cuentes un poco qué viene haciendo la región en el tema de hidrógeno verde, cómo se está moviendo, vinculado también al tema de movilidad, obviamente. Cuéntanos un poco cómo desde Alemania ven a la región. ¿Se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿Hay políticas vinculadas a esto? ¿No las hay? ¿Qué países sí las tienen? ¿Qué países no? Cuéntanos un poquito cómo ven ustedes desde Alemania el panorama. Bien, ningún problema. Perdóname que te interrumpa. Después voy a leer las preguntas. No me olvido de ti, David Escobar, que nos ha dejado una pregunta, ni tampoco de Víctor Álvarez, que también nos dejó otra pregunta. Ahorita vamos con ustedes. Ahora sí, Pame, discúlpame que te... No, tranquila. Sí, yo creo que es importante primero contarles cómo es que Alemania resuelve sus desafíos de cualquier índole, y es que Alemania ha aprendido a generar innovación y desarrollo y enfrentar temas como la electromovilidad o la transformación digital en la industria, trabajando de forma conjunta. Y ahí Martín ya dio en el clavo, ¿no? Iniciativas público-privadas, es decir, en donde se unen todos los actores en torno a un desafío para resolverlos de manera conjunta. Es decir, entra, por supuesto, el sector público y el sector privado, pero también la investigación es un actor muy relevante, la academia, porque sin seres humanos que estén capacitados y educados en todas las tendencias nuevas y las innovaciones, la tecnología al principio al menos no se mueve sola, necesita de seres humanos, de talento y de capital humano. Entonces, las empresas,
el sector público, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, investigación aplicada, investigación básica, academia, desde el colegio hasta la universidad, pero también, y aquí las startups cumplen un rol clave, y finalmente no podemos dejar de olvidar la financiación que está desde el punto de vista de los instrumentos de fomento, pero también en el ámbito de las startups, los venture capitals o los corporate venture capitals. Todos estos actores se unen en torno a los desafíos que se tienen. Uno se llama transformación digital, otro se llama electromovilidad, sustentabilidad, etc. Entonces, van a ver que en Alemania hay una política pública de innovación, una estrategia de desarrollo tecnológico, pero luego también hay iniciativas tanto nacionales como subnacionales, es decir, regionales, que transforman o implementan estas visiones. Entonces, en la región bávara, por ejemplo, existe la Alianza de Hidrógeno Verde, que reúne a todos los actores que acabo de mencionar a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde, justamente para viabilizar el desarrollo tecnológico del hidrógeno verde a lo largo de la cadena de valor, valga la redundancia. Y en el ámbito de la electromovilidad también existe la Alianza de la Electromovilidad o el Centro de Competencias, como ustedes quieran, de la electromovilidad, que busca lo mismo. ¿Qué hacen estas instituciones, estas iniciativas? Informan, muy importante. Debe haber información técnica, transparente y accesible a todos los estamentos de la sociedad. Conectan, importantísimo, es una labor que no sucede aparentemente de forma natural, siendo que los seres humanos somos seres sociables, conectan a los distintos actores para generar las soluciones y apoyan los proyectos pilotos y la implementación de los nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, esa es la forma en que trabaja Alemania, no es diferente en la región bávara, y les he nombrado solamente 2 instancias en que, por supuesto, los podemos poner en contacto con ellos si tuvieran interés tanto de la Alianza de Hidrógeno como el Centro de Competencias de la Electromovilidad. ¿Cómo hemos observado nosotros a la región? Bueno, hemos visto un desarrollo muy fuerte de la mano de los emprendedores. Es decir, la región evidentemente tiene, como mundo tenemos los mismos desafíos, que es la sustentabilidad o la sostenibilidad y el cambio climático, por ejemplo. Y nosotros hemos visto que los startups están entrando fuertemente al mercado, cada vez son más tecnológicos las startups, es decir, están entregando soluciones a las necesidades que tienen o los desafíos que tiene la industria. Entonces, cada vez las vemos que están más basados en ciencia y tecnología, lo que es sumamente interesante, y esa es la evolución que hemos observado. Entonces, si lográramos, porque están todos los actores como en Alemania, hay capacidades de investigación, en Argentina es uno de los países que tiene mayor capacidad de investigación, de hecho, están las startups, los ecosistemas de emprendimiento muy fuertes en los distintos países latinoamericanos, están entrando los venture capitals, no solamente latinoamericanos, sino que también americanos y asiáticos al mercado queriendo financiar proyectos de innovación. Están evidentemente los gobiernos latinoamericanos preocupados de cómo fomentar la competitividad de sus países y el desarrollo económico de sus mercados. Entonces, todos los elementos para hacerlo están. Lo que tenemos que lograr es que nos conectemos y logremos implementar de manera exitosa los proyectos que nos propongamos. Ahorita regresamos ahí a ese punto. Cuéntanos, Martín, un poco en Argentina, cómo ves esto, el tema política pública vinculada a esta nueva, ¿cómo decirle?, nueva ola, que es un movimiento mundial. Cuéntanos un poco cómo tú ves a Argentina en ese sentido y a la región también, cómo ves a los países con los que trabaja Fanny Ote. Sí, bueno, en ese sentido, las políticas públicas que está llevando ahora el actual gobierno nacional están orientadas totalmente a lo que son las economías verdes, ¿no? Hay varios planes que financia el gobierno a través de préstamos no reembolsables, en donde básicamente financia investigación y desarrollo. Uno de los ejes es el hidrógeno verde y otro es el tema de movilidad eléctrica, así que en esos temas estamos bastante avanzados, y por otro lado, como bien lo decía la colega,
el tema de hidrógeno verde obviamente es el hidrógeno que se genera a través de energías renovables, en este caso energía solar o energía eólica, por poner un ejemplo, con todo lo que sería los procesos químicos de la electrólisis del agua que lo convierten en hidrógeno. Y acá lo que presenta Argentina particularmente es en el norte, sobre todo, una capacidad de vientos muy fuertes. Hay varios parques eólicos, al igual que el sur. Como saben, Argentina tiene una extensión muy grande y ya están instalados no solamente solares y eólicos ya hace varios años, y creo que hay un potencial muy grande a desarrollar, así que esperamos en los próximos años con estas políticas públicas que se están dando poder avanzar en este sentido, pero no es el futuro para nosotros, sino que es algo que está ocurriendo en el presente. De acuerdo. Voy con dos preguntas y sigo un poco con el panel que yo tenía pensado, con las preguntas que tenía pensadas hacerles. Pero vamos con David Escobar, que nos dice: pero aún la tecnología eléctrica aplicada a los vehículos depende en muchos casos de la energía generada por la quema de combustibles fósiles para poder recargar las baterías. Mi pregunta sería: ¿cómo ser autosustentable energéticamente para que los vehículos eléctricos sean sustentables en largo plazo? Saludos desde Ecuador. Un abrazo, David. Para cualquiera de los dos, el que quiera responder la pregunta. Bueno, la respuesta es como veníamos comentando, es obviamente utilizar el hidrógeno verde, que es el que se genera a través de la energía eólica o energía solar, a través de la electrólisis del agua, y ese tanque que se genera con hidrógeno, ese gas, utilizarlo para lo que son las baterías de hidrógeno, que esas baterías de hidrógeno mueven motores eléctricos, así que la mejor forma es obviamente hoy en día trabajar con lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Lo interesante de pronto, para complementar la respuesta de Martín, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que él menciona, es que el hidrógeno verde tiene otras potencialidades además que no hemos mencionado. Uno es su autonomía. Tiene mayor autonomía que una pila eléctrica, es decir, recorre más distancia con la misma carga. Otra capacidad que tiene el hidrógeno verde es que puede aplicarse para cargas pesadas, es decir, podemos pensar en trenes a hidrógeno, podemos pensar en camiones a hidrógeno, podemos pensar incluso en aviones y barcos propulsados por hidrógeno. Entonces estamos hablando de otra capacidad que tiene el hidrógeno, y importante, hay que decir, tiene que ser generado por electricidad de fuentes renovables para que sea verde y para que ahí se cumpla lo que pregunta nuestro amigo de Ecuador, ¿no? Que es para que sea sustentable toda esta ecuación. La electricidad que produce el hidrógeno tiene que venir de fuentes de energía renovable. Bueno. También tenemos a Víctor Álvarez, que nos dice: sería interesante analizar el tiempo que tardaron los vehículos de combustión interna en ser parte de la movilidad, respecto al tiempo en que se está incorporando la electromovilidad. Interesante. No sé si alguien quiere dar alguna idea respecto de eso. Estoy absolutamente con el análisis de acuerdo, me gustaría mucho saber cuánto fue. Evidentemente yo lo que puedo responder ahí, María Alejandra, es que en general los ciclos de adaptación tecnológica por parte de la humanidad se han ido acelerando. Es decir, lo que se demoraba antes de incorporar una innovación o una invención, como decíamos antes, en el mercado, tomaba bastante más tiempo a lo que está sucediendo hoy, y eso de la mano de la transformación digital. Es decir, los ciclos tecnológicos y las adaptaciones se aceleran. Ahora, la electromovilidad supone un cambio sistemático grande, por lo tanto ha tomado más tiempo, pero también no solamente tenemos que poner o visualizar la tecnología, sino también al ser humano. ¿Cuál es la voluntad del ser humano de adaptar una tecnología nueva? Y ahí viene, una vez más, la política pública, educación, difusión, para que nosotros, los seres humanos, por ejemplo, estemos dispuestos a comprar un vehículo de hidrógeno, propulsado a hidrógeno verde. Y en ese sentido, entonces, la estimulación, ¿qué debería estimularse para ustedes dos? ¿La oferta o la demanda? Es decir, financiamiento, ¿qué y cómo debería estimularse este tema? Que hay mucha gente que lo desconoce completamente, ¿no? Entonces, los gobiernos, de la mano con como bien dice Martín, de la mano con el privado, ¿qué deberían de estimular? Conversemos un poco de eso,
¿Por qué el hidrógeno verde no es algo que se esté hablando como debería quizás hablarse en los países de la región? ¿Por qué no hay, como en Alemania, que ha explotado el tema, Pamela, tú lo sabes bien, y no hay otra cosa que no se hable de eso? Entonces, eh, coméntenme ustedes qué piensan en la región latinoamericana, por qué nos está hablando más de esto, por qué nos está trayendo a la mesa este tema con mayor intensidad, si así lo queremos llamar. De mi lado te puedo comentar lo que es la generación de hidrógeno verde, ya sea por paneles solares o viento, molinos de viento, ¿no? Estamos hablando de parques eólicos o parques solares que en algunos casos pueden valer entre 300, 400 millones de dólares o más, ¿no? Depende de la superficie. Y yo creo que muchos de los países no están en condiciones de autofinanciar eso. Si no hay ayuda extranjera. Y cuando digo ayuda extranjera, básicamente inversiones, ¿no?, que puedan venir. Yo creo que cualquier país de Latinoamérica, como lo sucede en Argentina, está ávido de poder buscar estas inversiones y obviamente estamos hablando con la colega de Alemania, que obviamente son situaciones diametralmente opuestas, ¿no? Que los países europeos están en otro tipo de nivel y pueden ellos mismos invertir en esas tecnologías cuando en nuestros países es un poquito más complicado. Se ha hecho, pero creo que requiere de una articulación muy importante a nivel internacional, algo que ha hecho Brasil muy bien, que Brasil se ha parado en el mundo diciendo soy el generador más importante de oxígeno, uno de los más importantes con toda la Amazonia, ayúdennos y nosotros los ayudamos. Creo que los países que tienen grandes extensiones en estos casos, como lo tiene Brasil o como en el norte argentino, donde estoy yo particularmente en Misiones, creo que tienen que hacer un gran esfuerzo para dar atención a los organismos internacionales y que eso que aportamos nosotros, que nos dio la naturaleza, lo podamos cambiar por servicios para todo lo que es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Yo siento así, tu pregunta original es, yo creo que hay que hacerlo todo, ¿no? Hay que, por un lado, apoyar a las personas para que se facilite la adaptación a través de difusión y educación. También hay que fomentar efectivamente las condiciones habilitantes para que se dé la inversión, por ejemplo, y ahí volvemos a lo que conversábamos al principio, que es el marco de la política pública y el marco legal, que es la condición habilitante para que, por ejemplo, alguien extranjero invierta en el país, ¿no? Después están también las posibilidades que existen de la pequeña y mediana empresa o de parte de los privados, por ejemplo. Quisiera compartir con ustedes uno del Instituto Fraunhofer, que es uno de los centros de investigación aplicada más importantes de Europa y que tiene su sede principal en Alemania. Nombra 4 elementos que contribuyen a la sostenibilidad, por ejemplo, de la electromovilidad. Y son de pronto números igualmente importantes, pero más pequeños, ¿no? Por ejemplo, pensar en energía solar privada, autogenerada, empezar a pensar en la autogeneración a partir de energía solar u otras fuentes de energía renovable. Empezar a pensar 100% en la electricidad verde, ¿no? Es decir, considerar fuentes renovables adicionales, y ahí nos tenemos que salir, no solamente pensar en solar y viento, sino que pensar en las otras fuentes que son de energías renovables. Por ejemplo, waste to energy, toda la biomasa que generamos como seres humanos tiene un potencial de ser convertida en energía también. Ese es uno solamente de los ejemplos. La gestión de carga inteligente o la gestión de redes inteligentes, es decir, todo el mundo digital, de qué manera puede apoyar tanto el uso como la generación de energía. Algo importantísimo, el etiquetado, el ecoetiquetado y el reciclaje de todo lo que hagamos también. Entonces, todos estos elementos que he mencionado, por un lado, evidentemente requieren de inversión, pero al mismo tiempo, si uno hace un buen caso de inversión y atrae la inversión extranjera, que ahora en este contexto mundial ustedes se han dado cuenta que Europa y todos necesitamos urgentemente nuevas fuentes de energía y ojalá sean verdes, puede haber una alianza a nivel internacional en ese sentido entre Latinoamérica y Europa. Es totalmente factible. Entonces, por un lado,
hay que hacerlo todo, María Alejandra. Hay que educar, hay que difundir, hay que pensar en proyectos pequeños, en proyectos medianos, en proyectos grandes, pero siempre de la mano y acompañado del marco político, del marco legal, de una estrategia país de pronto, ¿no? Una estrategia de hidrógeno verde, una estrategia de electromovilidad, un roadmap de lo que queremos alcanzar, y eso ya son los primeros elementos que se requieren para empezar a conversar también a nivel internacional, no solo con inversionistas privados, sino que, por ejemplo, con bancos de desarrollo. Claro, claro, sabemos que la GIZ es una entidad de cooperación alemana, está apoyando mucho este tema en Chile, en Colombia, y en ese sentido, Pamela y Martín desde una posición de ser una empresa que desarrolla, digamos, electromovilidad, y a ti, Pamela, como un Estado que apoya este tema, ¿cuál es la importancia de las startups que se ocupan del tema movilidad y electromovilidad o movilidad, el sharing de bicicletas, el e-caching, digamos, varias de las cosas que hacen que esto se mueva? ¿Cuál es la importancia de estas startups para ustedes, digamos, en esta lucha que significa o estos desafíos de la electromovilidad en América Latina? ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, gracias María Alejandra. Te comento que, bueno, voy a hacer este comentario y me tengo que ir porque tuve un tema de cambio de horario que no lo tenía previsto, pero en respuesta a eso, yo creo que es un tema muy complejo, es un tema que requiere un análisis bien profundo. Los entrepreneurs que tratan de desarrollar sistemas de movilidad eléctrica se van a encontrar desde bicicletas eléctricas, coches eléctricos y otras tecnologías eléctricas, se van a encontrar en los próximos años con la comoditización de esta tecnología, concretamente competir con China o con Asia en un coche eléctrico o una bicicleta eléctrica va a ser totalmente complicado. Los países asiáticos tienen un sistema de manufactura, de trabajo y de costos que son realmente muy bajos en relación a lo que se puede hacer en Latinoamérica, así que para crecer un emprendedor de los tantos que hay en Latinoamérica en estos mercados y pueda expandirse realmente, va a tener que estar sí o sí subsidiado, porque si no le va a ser extremadamente complicado competir. Una bicicleta eléctrica puede salir $100 y algunas veces en Latinoamérica con eso no se llega a comprar ni el motor, que viene de China. Convengamos que casi todo viene de China. Entonces, algunas veces se motivan a muchos emprendedores sobre sueños del mundo de la electromovilidad o de una bicicleta eléctrica, pero a la larga el mercado prevalece y competir con estos productos que sean comoditizados, ¿no? Asia concentra el 80%, casi el 70% de la fabricación de motores eléctricos, los cuales tienen que ir de ahí a otro país, ensamblarlos y después reexportarlos, cuando China, Singapur y otros países, o India mismo, tienen sistemas de producción que llevan años en este tema. Realmente es complejo, a no ser que se cree. Esto sería, como le digo yo, es como tratar de hacer una fábrica de celulares, ¿no? Nadie quisiera competir con Xiaomi, Samsung o Apple. Son estructuras extremadamente complicadas y esto va a comoditizarse en los próximos años, así que, bueno, es un tema que hay que prestar atención. María Alejandra, te pido disculpas, un gusto, Pamela. Antes que te vayas, Martín, por favor, solamente háblanos muy brevemente, porque vamos a tener otra actividad más adelante contigo y con el tema de Solar 54. Muy brevemente, ¿qué es Solar 54 para la gente que nos está escuchando? Y más adelante vamos a tener una actividad con Martín, o la gente argentina, para que nos expliques puntualmente el proyecto, que es una maravilla. La revista Forbes habló de ustedes, de Solar 54. A mí me parece que es un proyecto absolutamente innovador. Háblanos muy brevemente antes de que te vayas, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, cómo no. Y disculpa, Pamela, por esto. Solar54.com, lo pueden encontrar en internet. Es un proyecto, una base analógica en Marte. Se sitúa en La Rioja, en un parque que se llama Los Colorados.
es uno de los lugares más similares a Marte que hay en el mundo, y ahí estamos instalando 6 domos geodésicos en los cuales vamos a emular lo que sería la vida en Marte, con sistemas hidropónicos de cultivo, laboratorios, ensamblado de nanosatélites, bueno, un conjunto de elementos que le van a dar una vida totalmente diferente a lo que hay hoy en día a nivel global. En el mundo hay solo 11 bases analógicas. Esta será la más amplia, será la que sea autosustentable a través de las granjas hidropónicas que se proveen, que son robóticas, y las vistas, a diferente de las otras, son totalmente, parece que está en Marte uno cuando vean las fotos. No estoy tratando de decir que lo que se va a producir ahí es lo mejor, pero sí es una calidad muy alta. Vengo de Washington el mes pasado que estuvimos en la Satellite 2020, presentamos el proyecto, todas las agencias espaciales del mundo quedamos fascinadas con el proyecto. Tiene una virtud, una característica única que no tiene ningún otro proyecto también, que es la siguiente: está diseñado para que estos triángulos que forman los domos geodésicos se generen con la misma Tierra de Marte. Se ha comprobado científicamente que la Tierra de Marte, que no ha llegado a la Tierra, no aún, sino se tiene la fórmula y se puede comprar por kilo, por hablar más vulgarmente, trabajando con aceites especiales vegetales y alta presión, se forman bloques similares al cemento y más maleables que pueden permitir hacer la estructura, por lo cual Solar va a ser construido totalmente por un sistema robotizado que va desde un robot que genera estos bloques hasta un brazo robótico que los arman, que lo van a poder ver en el video. Así que ese es el resumen. Encantado, Pamela, nuevamente de tener este tiempo con vos. Es un honor para mí. Y María Alejandra también, gracias por la invitación. Disculpen que me tenga que ir, pero creo que he hecho un pequeño aporte acá desde el sur del continente. Muchas gracias. Gracias, Martín. Ya te tendremos más adelante hablando de Solar ya de manera amplia. Les agradezco, un abrazo hasta Argentina. Seguimos con Pamela conversando un poco de electromovilidad y el tema de la huella de carbono. Un abrazo, Martín. Pame, entonces, en ese sentido, y un poco para también ya ir finalizando contigo, cuéntanos qué está haciendo en específico Bayer, o qué piensa hacer, o qué plan tiene respecto al tema de huella de carbono, o cómo lo ven ustedes desde su spot, este tema en el Perú. Vamos al Perú en específico. ¿Cómo ves al Perú en relación a los otros países de la región? ¿Cómo nos ves? ¿Qué piensas que debería empezar a hacerse en el Perú y que no se está haciendo? Me voy a aprovechar también de tomar la pregunta que le hiciste a Martín en relación del rol de las startups, ¿no? Yo difiero un poquito con Martín. Evidentemente no tiene ningún sentido que una startup reinvente la rueda. Obvio que no. Es decir, lo que tenemos que entender es que se puede innovar, por ejemplo, también a nivel de modelos de negocio, y aquí es donde viene la genialidad de las startups latinoamericanas, y ahí yo siento que sí hay un espacio. Les voy a nombrar algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, los brazos robóticos están inventados, no hace ningún sentido diseñar un nuevo brazo robótico porque probablemente los brazos robóticos de China o de Alemania sean o mejores o más baratos. Eso es una realidad. Sin embargo, las aplicaciones diferentes que existen en los mercados latinoamericanos, porque el mercado latinoamericano es distinto a otros mercados, por ejemplo, en minería, esa aplicación sí se puede desarrollar. Y esa aplicación del brazo robótico en montar una chancadora que es gigante para poder cambiarle alguna pieza, utilizar los brazos robóticos y de generar esa aplicación, ese nuevo desarrollo, lo puede hacer perfectamente una empresa peruana, un startup peruano. Y lo puede hacer en alianza, y aquí viene la clave, alianza con el proveedor, por ejemplo, alemán tecnológico. Entonces, sí, el brazo ya fue inventado, pero la aplicación no. Y esa aplicación es un nuevo desarrollo, esa aplicación es una innovación que es patentable, es un nuevo conocimiento, y ese conocimiento le pertenece a la startup peruana que lo desarrolló. Y eso lo podemos llevar a distintos ámbitos, a nivel de agroindustria, en la cosecha de cualquier fruto. Si desarrollamos una nueva aplicación del brazo robótico, esa es la aplicación, es el desarrollo nuevo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que ya está más ligado a la electromovilidad, tenemos una startup alemana que desea entrar a Latinoamérica. Ellos lo que hacen es fabricar coches eléctricos de todo tipo para la pequeña y mediana empresa, customizados, es decir,
Si hay una pequeña mediana empresa que necesita transportar fruta, le hacen el pequeño camión eléctrico a su medida. Bueno, ellos lo que hacen es integrar también tecnologías chinas, porque no tiene sentido reinventar el carro eléctrico. Pero para entrar al mercado latinoamericano, ellos saben que no hace ningún sentido trasladar todos estos vehículos eléctricos desde donde sea, porque su know-how es la customización, el diseño del vehículo eléctrico según la necesidad de cada usuario, de cada pequeña mediana empresa, de cada pequeña industria. Y ellos están buscando un partner en Latinoamérica que le ayude con la fabricación o el ensamblaje de las piezas eléctricas para proveer in situ y atender las necesidades de la pequeña y mediana empresa en Latinoamérica. Entonces ahí ustedes ven que, ok, no vamos a fabricar vehículos eléctricos, porque eso ya se fabrican de manera muy eficiente en otra parte del mundo, pero sí las necesidades que puede tener un pequeño y mediano agricultor peruano definitivamente es muy distinto a la necesidad que tiene un pequeño y mediano agricultor alemán. Y es ahí donde se necesita la genialidad de una startup o de una empresa peruana que identifica la necesidad, es capaz de trasladarla, traducirla a una solución y trabajar en alianza con esta startup alemana, como digo, que está en busca de dónde, cómo entrar a Latinoamérica y de la mano de un partner. Ellos siempre han pensado en solo buscar partners para Latinoamérica. Entonces, solo dos ejemplos muy concretos en donde las startups sí son relevantes y sin inventar la rueda, que creo que es importante decirlo. No tiene sentido porque no es costo eficiente, así que no lo recomiendo. Si ya existe, simplemente pensemos en su aplicación y adaptación a las realidades del mercado latinoamericano, y ese es el valor que las empresas peruanas y las startups peruanas le pueden aportar, por ejemplo, a un empresario alemán que no tiene ni idea cómo es el mercado peruano. Desde la cultura, desde el idioma, etcétera, de un sinfín de cosas. Entonces, ese es mi aporte. En relación a las actividades que nosotros hacemos con foco en reducción de CO2, nosotros en realidad nuestro foco es del desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos latinoamericanos. Y uno de los desafíos latinoamericanos es la reducción del CO2, es decir, la reducción de la contaminación atmosférica. Entonces, de la contaminación atmosférica, de la contaminación de las aguas, de las tierras, etc. Y ahí es donde la región de Bayern o la región bávara en Alemania tiene un expertise tecnológico importante y lo pone a disposición de posibles partners en Latinoamérica para solucionar un problema concreto que existe en el mercado. Entonces, nosotros somos un puente de comunicación. Si ustedes dicen, mira, aquí hay un problema, sabemos que la solución existe, en Alemania, por ejemplo, pero requiere de adaptación a la realidad del mercado peruano. Ahí estamos nosotros. Y en eso, y ahí nos movemos, los desafíos que tiene Latinoamérica y el Perú, en realidad son en el ámbito de la sustentabilidad y del tema de medio ambiente, en gestión de agua, tratamientos de agua, reuso de agua. Van viendo que agua se va repitiendo. Agua es un tremendo tema para Latinoamérica. Otro tema grande que hemos identificado y que nos consultan, ya lo mencionamos muchas veces el día de hoy, es el hidrógeno verde. Es cómo se produce, cómo se transporta, quién sería el cliente, etc. Hidrógeno verde, un gran tema, y también estamos disponibles para conversar de hidrógeno verde. Otro tema grande son las energías renovables en general. De pronto la parte, la estructura gruesa no, porque evidentemente una vez más va a haber otras partes del mundo que las producen de manera más eficiente, pero sí la gestión, el know-how, la asesoría para que rindan bien estas plataformas, cómo integrarlas a procesos productivos de industrias, etc. Entonces, hay espacios en distintos ámbitos, tenemos foco en sustentabilidad y todos sus aspectos, tenemos foco en desarrollar innovaciones para solucionar desafíos locales, y ahí ofrecemos el interés de parte de esta región alemana de generar alianzas en conjunto con startups peruanas y con empresas peruanas para poder desarrollar estas soluciones de manera conjunta. Y en ese sentido, Pame, ¿cómo ves la regulación y las políticas públicas? ¿Qué está haciendo el Estado peruano? Cuéntanos un poco, ¿qué crees tú que le hace falta al Perú y que es extremadamente necesario en este momento que el Estado peruano abra la mente y los oídos y escuche y ponga en práctica algunas cosas o se conversen por lo menos
Sabemos que en Colombia ya tienen una ley vinculada a esto, sabemos que en México también, pero sabemos que en el Perú no. Entonces, coméntanos un poco eso que conversábamos en otra reunión que fue privada entre nosotros y otros actores que están en el, digamos, en el mundo del hidrógeno verde. Cuéntanos un poco eso. Cuéntanos un poco eso que conversábamos en esa reunión. Bueno, te puedo contar que digamos, Perú está haciendo grandes pasos en dirección del hidrógeno, de la producción de hidrógeno verde, es decir, existe ya la asociación H2 Perú, que es H2 es la sigla química para el hidrógeno, que se ha propuesto apoyar en ese sentido al Perú en el desarrollo de la estrategia del hidrógeno y el roadmap necesario para llegar a implementarlo. Entonces yo te diría que sí hay avances. Muy interesante ver lo que están haciendo ellos. Los invito a que visiten su página web porque de verdad es realmente inspirador y yo creo que van en la dirección totalmente correcta en ese sentido y es desde ahí donde van a venir, por ejemplo, las recomendaciones hacia la política pública también, porque es muy distinto hacer recomendaciones desde un lugar como Alemania a hacer las recomendaciones desde el Perú mismo. Entonces, me parece que aquí, como decía también Martín, va a ser clave un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado y para poder transitar hacia una economía del hidrógeno verde, totalmente. O sea, yo le tengo mucha fe al Perú de todo. Si es que sabemos que es difícil, Martín lo mencionó, en Latinoamérica los escenarios son cambiantes, lo sabemos perfectamente, pero también nos distanciamos, veamos las historias de nuestros países en un periodo de tiempo más largo y siempre ha habido una salida positiva hasta el momento a ello, así que hay que tener fe. Yo creo que lo correcto es un trabajo colaborativo entre todos los actores de la sociedad. Ya para terminar, Pame, sabemos que Daniel Camac y la gente de H2 Perú está tratando de impulsar el tema, pero no me refería tanto a si se está avanzando, tratando de armar una estrategia, me refería más en relación al Perú, a Colombia, por ejemplo, para poner uno de ejemplo, Colombia, ¿cómo ha avanzado? O sea, ¿qué tiene Colombia que Perú debería ya tener y no se está movilizando? Más la pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Qué tienen los demás Perfecto. países? ¿Cómo ves tú los demás países también de la región, digamos? Yo creo que lo que hay que aunar es la voluntad de querer hacerlo. Y eso ya es un factor que es humano, no tiene que ver ni siquiera con capacidad tecnológica. Es la decisión de todos los estamentos de la sociedad de querer ir en esa dirección, ir hacia la sostenibilidad, ir de la mano del hidrógeno verde. Y eso se ha visto tanto en Alemania, en Europa, también en Colombia y en Chile, que han decidido todos los estamentos que hacia allá quieren transitar. Y eso obviamente acelera el proceso y hace más fácil el diálogo. Entonces, yo creo que Perú va hacia allá también. O sea, lo que yo estoy observando es eso. Está habiendo una voluntad de querer abrazar la sostenibilidad y de la mano del hidrógeno verde. De acuerdo, Pamela, recomiéndanos entonces la página donde podemos informarnos de más actividades que hace Bavaria, ya para ir cerrando el panel. Ya viene el siguiente panel, donde va a estar Juliana del Castillo, que ya está conectada, de la Municipalidad de San Isidro, hablándonos de temas de infraestructura para la electromovilidad, cómo se ha movido San Isidro en ese sentido. Es un caso muy importante y muy interesante. Y para terminar, Pame, coméntanos un poco cuál es el siguiente evento, si es que lo hubiera, de Bavaria, y un poco las redes, si ustedes compártenlas en el chat, y muy agradecida de que hayas estado hoy día con nosotros. Siempre es un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder compartir las actividades que nosotros hacemos. Nosotros estamos en este momento 100% dedicados justamente a organizar una delegación de hidrógeno verde que viene desde Alemania a Latinoamérica. Entonces ha sido absolutamente absorbente ese tema, pero ya levantando la mirada y mirando hacia afuera, nosotros sí o sí siempre tenemos actividades para las startups. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos un Demo Day el 7 de junio. El 7 de junio durante la mañana va a haber un Demo Day de las startups peruanas que han desarrollado soluciones innovadoras para la industria. Son esas startups que yo te mencionaba, basadas en tecnología, basadas en ciencia, absolutamente geniales. Va a haber un Demo Day, van a competir 6 de las startups que dejamos como finalistas luego de pasar por un proceso de evaluación arduo con un jurado peruano-alemán.
Y estas Con 6... la CNI, ¿verdad? Con la CNI. Sí, con la Sociedad Nacional de Industria, en este caso con PECAP y con PROMPERÚ. Pero excelente. Con la Sociedad Nacional de Industria también trabajamos, por supuesto, de la mano. Entonces, este Demo Day que estamos organizando en conjunto con PECAP y con PROMPERÚ y que cuenta también con el apoyo de Produce, la idea es elegir al final de la jornada, no nosotros, sino que un jurado peruano-alemán, a la mejor startup que ellos consideran que tendría mayor éxito en el mercado alemán, y ese ganador pues nos lo llevamos a Alemania, lo presentamos allá al ecosistema de innovación y al ecosistema de emprendimiento alemán para que haga muy buenas conexiones y, quién sabe, a lo mejor decida quedarse, hacer negocios, etcétera. Las posibilidades son múltiples, pero va a depender, por supuesto, del ganador de la instancia, así que desde ya los invito también, como dice María Alejandra, a seguir nuestra página, que lamentablemente solo es en inglés, porque si lo hago en español pierdo a los alemanes y si lo hago en alemán pierdo a los latinos. Los alemanes. Toca hacerlo sí. En inglés. Entonces sigan la página de State of Bavaria Office for South America y ahí vamos anunciando y publicamos los links de los Demo Days y de las actividades. Todas las actividades nuestras son sin costo y están todos cordialmente invitados a participar siempre. Listo, Pame, muchísimas gracias. Ya vamos a ir anunciando en las páginas también el próximo evento que se viene de hidrógeno verde. Estén atentos a los que les interesa este tema. Se viene un evento bonito, grande, con H2 Perú, con Bavaria, con GovLink y algunos otros actores. Estamos moviendo este tema en el Perú. Muchas gracias, Pamela. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos con el siguiente panel.